Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en el Nissan Note. Las suspensiones en la plataforma B0, como sabemos por Logan y otros similares, son excelentes. En el portátil no es idéntico, pero sí similar. Sí, hay diferentes rigidez de los bloques silenciosos y diferentes formas de palancas. La suspensión también dura mucho tiempo y si necesita repuestos con urgencia, literalmente en cualquier pueblo, una tienda VAZ le ofrecerá palancas de Largus. La mayoría de los elementos de la suspensión delantera tienen una vida útil de más de 100.000 kilómetros y la suspensión trasera tiene una vida útil aún mayor. La cantidad de repuestos no originales de alta calidad es enorme, pero también hay mucha basura entre las piezas de repuesto. Tenga especial cuidado con el mal soporte trasero de la palanca delantera y los soportes de los amortiguadores. Estos elementos, en caso de una elección fallida, tienen una vida útil cercana a cero, hasta 10.000 kilómetros. Los resortes, amortiguadores y puntales estabilizadores son en gran medida compatibles con Largus /diagonal Logan, se ajustan atornillados o requieren modificaciones mínimas. La viga trasera tiene unos silenciosos bloques de fijación casi eternos, y los impactos y golpes suelen ser consecuencia del desgaste de los citados soportes inferiores de los amortiguadores. Hay más problemas con el bastidor auxiliar delantero, donde es necesario comprobar el estado de los silenciosos en cada revisión. Por sus características de diseño, está muy cargado, y si las gomas se desgastan y se rompen los soportes delanteros, rápidamente se rompen las fijaciones, especialmente en coches con transmisión automática debido al diseño de los soportes de la caja. El diseño del subchasis en sí también es bastante delicado, su geometría se daña regularmente debido a sobrecargas e impactos. Como ya dije, la dirección difiere significativamente entre los autos europeos y japoneses. Los europeos tienen dirección asistida eléctrica en el eje de la columna de dirección, mientras que los coches JDM tienen un servomotor hidráulico. Curiosamente, la última opción es mucho más fiable. En cualquier caso, las averías de la cremallera de dirección o de la bomba son una rareza y se producen a partir de 200 kilómetros, pero con el EUR no todo es tan sencillo. Pero el desgaste prematuro de la conexión estriada de la columna de dirección y los golpes de la cremallera son precisamente una consecuencia del uso de dicho circuito amplificador. Además, dicho mecanismo carga fuertemente los bloques silenciosos del bastidor auxiliar antes mencionados, lo que da lugar a golpes y reacciones adicionales. El diseño en sí, que no permite que el coche se mueva solo con la tracción del eje trasero en un camino de tierra, está condenado al fracaso. No está claro cuál era su significado según la intención de los diseñadores, pero debido a la presencia de un motor eléctrico, los coches con tracción total no tienen rueda de repuesto y se ha modificado el diseño de la carrocería. Pero hay 4 centímetros adicionales de distancia al suelo, lo que les hace la vida un poco más fácil en invierno. Elegir un coche con transmisión manual normalmente te permite olvidarte de los problemas de transmisión. Las transmisiones y las juntas homocinéticas no causan ningún problema si el maletero está intacto y el coche no ha sufrido ningún accidente. La transmisión manual de 5 velocidades de la serie F5, también conocida como RS5F, se caracteriza por un funcionamiento bastante ruidoso y un alto índice de desgaste del embrague de quinta marcha. En principio, esto no tiene nada de malo, el embrague se cambia incluso sin quitar la caja del automóvil y el ruido se puede tratar con éxito llenando más aceite. Incluso puedes cambiar a ATF-DX2, en algunos casos esto ayuda. También suele aparecer un juego longitudinal en el eje de entrada, lo que a su vez influye principalmente en el nivel de ruido del cambio manual. Aún menos común es el zumbido de los cojinetes del eje secundario, y este problema ya es más grave, puede provocar la rotura de la carcasa de la caja de cambios. Pero si no se pasó por alto el nivel de aceite, entonces las posibilidades de detectar tal molestia son muy pequeñas. Con un mantenimiento normal, cambios de aceite al menos una vez cada 60 a 90.000 y sin fugas, hay muchas posibilidades de que la caja de cambios sobreviva al automóvil.
Y si algo golpea en el interior, no seas perezoso, contacta con el servicio para su desmontaje y diagnóstico. Las transmisiones automáticas siguen siendo mejores que las transmisiones manuales. La principal transmisión automática de los automóviles europeos es la Jacor 4F03A, una caja de cambios de 4 velocidades casi eterna que se instala en los Nissan desde hace mucho tiempo. Además, lo instalaron incluso con un motor 3.0 y un motor 1.6 o 1.5 en un Note japonés. Definitivamente no puede dañarlo. No hay casi nada que contar sobre ella. Puede dañarse ya sea por sobrecalentamiento o por una fuga de aceite fuerte y prolongada debido al desgaste del sello de aceite del convertidor de par durante recorridos prolongados. También sucede que después de 300.000, debido al desgaste extremo de los solenoides del cuerpo de válvulas, la presión en los paquetes de embrague bajará y se quemarán. En general, es necesario un kilometraje enorme o un error operativo grave. Los coches con volante a la derecha están equipados principalmente con una transmisión automática diferente, el variador JF009E, también conocido como Recero F08A. Esta unidad en su conjunto también es muy confiable, aunque se conoce la lista de posibles áreas problemáticas. Este es el cinturón, la culpa es de los arranques bruscos en invierno y el motor paso a paso. La culpa son numerosos ciclos de aceleración y frenado. Un mantenimiento deficiente lo acabará fácilmente, y el aceite para la CVT es relativamente caro y son extremadamente reacios a cambiarlo. Y pocas personas cambian el filtro fino externo de acuerdo con la normativa, aunque en los coches más antiguos conviene cambiarlo no una vez cada 60.000 kilómetros, sino una vez cada 20 a 30. Pero incluso en tales condiciones, esta transmisión automática, en la mayoría de los casos, dura tranquilamente hasta 250 a 300.000 kilómetros, si el aceite se cambia al menos ocasionalmente y el movimiento es relativamente lento. Bueno, si no tienes suerte, las reparaciones normales de este variador suelen incluir la sustitución del motor paso a paso y de los cojinetes cónicos, normalmente, al mismo tiempo. También se comprueba el funcionamiento de los solenoides y de la bomba. Si los conos y la correa están dañados, es más fácil reemplazarlo como conjunto, porque incluso un juego de conos y correa usados en un Note cuesta más que una unidad completa con garantía. También hay un pequeño matiz asociado con el sistema de refrigeración del variador. En los coches anteriores al primer rediseño, el variador tenía un sistema de refrigeración completamente clásico con un intercambiador de calor en el depósito frío del radiador. Fiable y bastante productivo. Pero en los automóviles después del rediseño, se cambió el sistema de enfriamiento, moviendo el intercambiador de calor directamente al variador. El segundo esquema para el variador tiene sus ventajas, porque el convertidor de par del variador lo calienta muy débilmente y, principalmente, al ralentí. Y calentar el variador directamente desde el motor le permite alcanzar la temperatura de funcionamiento más rápidamente. Pero también hay una desventaja. Incluso con un intercambiador de calor nuevo, el variador se calienta hasta una temperatura de más de 90 grados bajo carga, lo que ya no es muy bueno. Con el paso de los años, el intercambiador de calor se obstruye, especialmente si el aceite se cambia con poca frecuencia y el filtro no se mantiene limpio. Un intercambiador de calor obstruido garantiza una temperatura de 120 más, que ya es demasiado alta para este diseño. La correa funciona normalmente, pero los solenoides y el motor paso a paso, así como la bomba de aceite, se desgastan muy rápidamente. Al igual que los rodamientos que giran en el cuerpo de la caja, su precarga no está diseñada para esa temperatura de funcionamiento. Los motores principales de los mapaches rusos son los motores de gasolina 1.4 CR14D y 1.6 HR16D. Menos comunes son el 1.5 HR15D con volante a la derecha y los motores diésel europeos K9K de la misma cilindrada. El equipamiento auxiliar no presenta dificultades especiales, pero cabe destacar que el sistema de escape, los soportes del motor y el caprichoso sistema de encendido tienen una vida útil muy corta, así como los estranguladores muy sucios de todos los motores de gasolina no tienen el sistema de refrigeración.
complacer a los radiadores que temen a los reactivos de la carretera, su parte inferior se extiende con el tiempo y tienen fugas con bastante frecuencia. Motores 1,4 litros 88 caballos. La serie CR14D tiene un diseño bastante moderno y representa un pequeño motor japonés esférico en el vacío. El bloque de cilindros es de aluminio, las camisas son de hierro fundido, el motor es muy compacto y de carrera larga. La transmisión de sincronización es una cadena, en la entrada hay un regulador monofásico. Por supuesto, el catalizador y el colector de escape están combinados en una sola unidad. El automóvil también tiene una admisión muy compacta, no hay compensadores hidráulicos y el diseño está diseñado para aceites de baja viscosidad. En general, todo salió bien, la vida útil del pistón es de aproximadamente 200.000 antes de que aparezca un consumo significativo de aceite. Pero aquí no es necesaria una revisión completa, los pistones suelen estar bien, los anillos simplemente están atascados. Si las finanzas son escasas, se puede intentar solucionar este problema mediante la descarbonización química, aunque es mejor, por supuesto, cambiar los anillos. Los sellos del vástago de la válvula también fallan, pero se pueden cambiar sin quitar la culata. Otra pregunta es que con un kilometraje de aproximadamente 200.000, la cadena de distribución generalmente requiere reemplazo. En general, el motor es bastante confiable, lo principal es no sobrecalentarse demasiado y cambiar el aceite a tiempo. Es aconsejable no abusar de aceites 0W20 demasiado diluidos con un kilometraje de más de 100.000, el motor funciona muy bien con 5W40 y 5W30. Es mejor cambiar el aceite con frecuencia, cada 7 a 8.000. Es necesario ajustar las holguras de las válvulas cada 80 a 100.000 kilómetros, pero en este motor rara vez se desvían mucho de la norma y, en ausencia de signos evidentes de ajuste incorrecto, es posible retrasar un poco esta operación. Los motores HR15D y HR16D se diferencian únicamente en la carrera del pistón, por lo que los veremos juntos. El diseño es similar en todos los aspectos a la familia CR, pero el bloque es un poco más grande, además el mecanismo de admisión y la bomba de aceite son diferentes. Desafortunadamente, la vida útil del grupo de pistones también está limitada por un aumento en el consumo de aceite debido a la coquización, y con un alto kilometraje los motores golpean fuertemente la falda del pistón cuando están fríos, pero este problema, con un funcionamiento cuidadoso, aún no se soluciona. Razón para capitalizarlo. Pero la vida útil de la cadena de distribución y la necesidad de ajustar sistemáticamente las holguras de las válvulas son frustrantes. Las cadenas pueden estirarse después de 150.000 kilómetros y, a los 250.000, es casi seguro que será necesario reemplazarlas. El ajuste de las holguras se realiza seleccionando empujadores muy caros y en un centro de servicio donde estén disponibles estos kits, y debe hacerse una vez cada 60.000 si no se desea cambiar también los árboles de levas. Normalmente, se necesita un ajuste cada 100.000, pero esta es claramente una cifra sobreestimada. Si el automóvil tiene un sistema de GLP, las válvulas lo pasarán muy mal y será necesario realizar ajustes con aún más frecuencia. No tiene sentido intentarlo o confiar en el oído, las válvulas se queman muy rápidamente, la detonación bajo carga es fácil y el desgaste del árbol de levas y del lecho del árbol de levas será otra sorpresa costosa. Muchas personas se quejan de dificultades al reemplazar las bujías, es necesario retirar el largo colector de admisión antes de esta operación. En general, esto no es un problema para un buen maestro. Pero las roscas rotas de las bujías en la culata ya son un problema grave. El cabezal es muy delicado, lo mejor es tirar de las bujías solo en frío y con el par recomendado mediante una llave dinamométrica. Por cierto, sobre velas. Mire dentro de los pozos, a menudo están llenos de aceite debido al sellador o las juntas secas. Reparar la fuga no es tan difícil, simplemente retire la tapa de la válvula. Otro problema global y habitual es la avería de los módulos de encendido y de la unidad de control del motor. Esto último sucede por dos razones. En primer lugar, entra agua en la ECU y luego se propaga la corrosión.
En segundo lugar, a las teclas del bloque les gusta quemarse cuando se excede la corriente de control en el regulador de fase o en el solenoide de la bomba de aceite. Un bloque nuevo cuesta más de 1.000 euros, la elección de los viejos está limitada por el tipo de motor, aunque en las grandes ciudades hay una buena selección en los lugares de desmontaje. Entonces, después de 2012, el sistema de control cambió, en particular, apareció un relé en la unidad. Si el coche pierde las llaves o no arranca bien, es muy posible que tenga problemas con la ECU y no pueda repararse fácilmente. Hay muy pocos coches con diésel 1.5 K9K. El motor no está mal, pero los cojinetes sobrecargados y el equipo de combustible caprichoso pueden causar muchos problemas. En primer lugar, revise el filtro de aceite del motor. Si hay partículas de cobre, no dude en contar con una revisión general. Esta es toda la información sobre los problemas del Nissan Note. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.